Era una mañana fría y gris en Roma cuando la enfermera Alessandra Russo, después de un largo turno en el hospital, decidió caminar por un parque para relajarse. Ella solía aprovechar esos momentos para relajarse antes de volver a su ajetreada rutina, pero ese día ocurrió algo inusual. Al cruzar la plaza, notó un pequeño paquete en el banco de madera, casi oculto por la vegetación circundante. Curiosa y cautelosa, Alessandra se acercó. Al abrir el paquete, su corazón casi se detuvo al ver a un bebé recién nacido, todavía con el cordón umbilical adherido. El pequeño estaba cubierto por una manta sucia, pero el llanto débil y desesperado del niño dejó claro que todavía estaba vivo. Sin pensarlo dos veces, Alessandra cogió al niño en brazos y corrió al hospital más cercano. Sus instintos como enfermera hablaron más fuerte. Sabía que la vida del bebé pendía de un hilo y que cada segundo importaba. Durante el viaje intentó mantener la calma, pero la desesperación en sus ojos era evidente. Al llegar al hospital, el equipo médico realizó rápidamente las pruebas necesarias y confirmó que el bebé, que parecía sano pese a las circunstancias, tendría que ser monitoreado de cerca. Pero había algo más allí. Alessandra sabía que el niño había sido abandonado, dejado morir, y estaba profundamente conmovida por su fragilidad. Alessandra, con una mezcla de empatía y aprensión, tomó la decisión de quedarse con la niña, cuidándola hasta que las autoridades encontraran a sus tutores. Sin embargo, no tenía idea de que, con el paso de los años, esta decisión tendría consecuencias inesperadas y mucho más complicadas de lo que jamás hubiera imaginado. El bebé, a quien Alessandra decidió llamar Leonardo, creció en un hogar acogedor, rodeado de cariño, pero siempre marcado por el misterio que rodea sus orígenes. La enfermera, por mucho que intentara mantener todo normal, sabía que la historia de Leonardo era diferente a todas las demás. Ella lo cuidaba como si fuera su hijo biológico, pero la pregunta siempre estaba en el aire. ¿De dónde venía? ¿Quién lo había abandonado? Leonardo, un niño curioso y enérgico, se ganó rápidamente el corazón de todos los que lo rodeaban. Su dulce sonrisa y su mirada brillante daban la impresión de que nada malo podía haber sucedido en su vida, pero Alessandra sabía que la verdad estaba escondida en algún lugar, esperando ser descubierta. Cuando cumplió 5 años, Alessandra comenzó a pensar en el futuro. Ella sabía que con el tiempo el niño comenzaría a cuestionar sus orígenes y ella tendría que enfrentarse al dilema de decirle o no la verdad. Ella, más que nadie, comprendía la importancia de las raíces familiares, y lo que más temía era que, al descubrir la verdad, Leonardo se sintiera rechazado, como si su vida hubiera sido una mentira desde el principio. A pesar de todo, no sabía cómo empezar a buscar respuestas. Ella nunca le dijo a la policía que había encontrado al bebé, ya que el hospital se hizo cargo del caso y lo trató como una situación anónima. Alessandra había registrado el nacimiento de Leonardo con su propio nombre, asegurándose así de que creciera como parte de su familia. Y a medida que crecía, comenzaron a surgir preguntas, pero Alessandra siempre las esquivaba con historias inventadas. El tiempo pasó rápidamente y el pequeño Leonardo ya tenía 10 años. Una tarde, mientras jugaba en el jardín de casa de Alessandra, se acercó a ella y, con una mirada más seria de la que ella estaba acostumbrada, le preguntó: «Mamá, ¿de dónde vengo? ¿Por qué no tengo un padre como mis amigos?». La pregunta que Alessandra había estado temiendo finalmente llegó, y ella no sabía cómo responderla. El peso del secreto que había cargado durante tantos años comenzó a subirle a la garganta, pero por más que lo intentaba no tenía el coraje de decir la verdad. No quería que Leonardo sintiera que su vida hasta entonces había sido una mentira. Con el paso de los años, Alessandra se fue acostumbrando a esa realidad. Sin embargo, una parte de ella sabía que la historia no terminaría ahí. Sabía que el destino tenía algo más en mente para ellos. Lo que Alessandra no imaginaba era que ese secreto, guardado con tanto cuidado, pronto sería expuesto de una manera que cambiaría la vida de Leonardo para siempre, especialmente la suya. La vida de Alessandra y Leonardo continuó en paz hasta que, a la edad de 15 años, Leonardo recibió una misteriosa carta. El sobre, de aspecto elegante y formal, llevaba un sello dorado que despertó inmediatamente la curiosidad de Alessandra. Sin saber qué esperar, abrió el sobre con manos temblorosas y su corazón latía más rápido a cada segundo. Dentro había una carta que la dejó sin palabras. El contenido decía lo siguiente: «Estimado señor Leonardo, soy Marcos Almeida, empresario y hombre de familia. Me gustaría pedirle la oportunidad de reunirme con usted, ya que tengo algo muy importante que decirle. Por favor, contácteme lo antes posible. Atentamente, Marcos Almeida». Alessandra leyó la carta varias veces, tratando de comprender qué podía estar pasando. ¿Quién fue Marcos Almeida?
¿Por qué se dirigía a Leonardo después de tantos años? Y lo más importante, ¿cómo supo de la existencia de Leonardo? El nombre Almeida no le resultaba familiar, pero algo en la carta parecía sincero y urgente. La preocupación y el miedo comenzaron a apoderarse de Alessandra, pues sabía que ese nombre podía tener algo que ver con el pasado de Leonardo, algo que ella nunca había sabido. Sin revelar nada a Leonardo, intentó averiguar más sobre Marcos Almeida, pero el nombre era común, sin pistas claras sobre su identidad. Decidió que lo mejor sería hablar con él directamente y tratar de entender de qué se trataba. Después de días de nerviosismo y dudas, Alessandra acordó encontrarse con Marcos en un restaurante de la ciudad. Ella eligió un lugar discreto donde pudiera escuchar lo que él tenía que decir sin ser interrumpida. Cuando llegó, Alessandra lo reconoció inmediatamente. Era un hombre mayor, bien vestido y de aspecto serio, pero había algo en sus ojos que transmitía una mezcla de dolor y anticipación. «Sé que te estarás preguntando por qué vine a buscarte», empezó a hablar Marcos con voz profunda y lenta, «pero necesito que me escuches con atención, porque la historia que tengo que contarte podría cambiar la vida de tu hijo, y la tuya también». Alessandra esperó en silencio, y fue entonces cuando le reveló la verdad que ella nunca imaginó que escucharía. Marcos era el verdadero padre biológico de Leonardo. Explicó que años atrás fue víctima de una gran estafa financiera que involucraba a una red criminal y una disputa por una herencia. La historia de Marcos fue trágica. Le habían hecho creer que su hijo, todavía recién nacido, había muerto debido a un accidente, pero en realidad, Leonardo había sido secuestrado por personas sin escrúpulos que habían intentado ocultar al niño. Marcos lo buscó durante años sin éxito. Ahora, después de una investigación exhaustiva, finalmente había descubierto dónde estaba Leonardo. Alessandra quedó atónita. Sintió como si el suelo se hundiera bajo sus pies. Había pasado tantos años cuidando a Leonardo como a su propio hijo, criándolo con amor, dedicación y sacrificio, y ahora había surgido un hombre desconocido que afirmaba ser su verdadero padre. Marcos entonces pidió conocer a Leonardo. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para establecer una relación con el hijo que creía haber perdido para siempre. La revelación dejó a Alessandra dividida. Por un lado, comprendió el dolor de Marcos y su necesidad de intentar reconectarse con su hijo. Por otro lado, sabía que la vida de Leonardo estaba a punto de cambiar para siempre, y que ese cambio traería desafíos que ella no estaba preparada para afrontar. Pero aún quedaba una pregunta en el aire. ¿Estaba Leonardo preparado para afrontar esta revelación? Él era el niño que Alessandra había criado, pero ahora se convertiría en parte de una historia más grande, con misterios y secretos que nunca imaginó que existían. El encuentro entre Alessandra, Marcos y Leonardo estuvo marcado por una tensión palpable. Alessandra intentó preparar a su hijo para lo que estaba por venir, pero nadie estaba realmente listo para afrontar la verdad. Cuando Leonardo conoció a Marcos, el empresario fue directo al grano, explicándole cuidadosamente toda la historia. Habló de un pasado lleno de dolor, pero también de una renovada esperanza de construir un vínculo con el hijo que creía haber perdido para siempre. Leonardo, a su vez, permaneció paralizado, escuchando las palabras de Marcos con una mezcla de incredulidad y confusión. Miró a Alessandra, esperando alguna señal, una explicación para todo aquello, pero ella también parecía desconcertada. No sabía qué decir, no sabía cómo afrontarlo. Su corazón estaba roto, porque el niño que ella había criado como hijo ahora estaba frente a ella con una identidad que nunca supo que era suya. No, no entiendo, balbució Leonardo, con la voz quebrada por la angustia. Cómo puedes ser mi padre? ¿Y por qué nunca has venido a mí? Marcos miró con pesar al muchacho que ahora sabía que era su hijo. Se acercó a Leonardo y le habló con la voz cargada de emoción. Me engañaron, hijo. Hice lo que pude, pero el destino me alejó de ti. Ahora solo quiero enmendarlo. Quiero estar aquí para ti. Alessandra, aunque desgarrada, intentó suavizar el momento diciendo: Leonardo, siempre he sido tu madre y nada cambiará eso. Puedes creer lo que quieras, pero lo que importa ahora es lo que sientes. No necesitas tomar decisiones precipitadas. Sin embargo, las palabras de Alessandra no fueron suficientes para calmar la mente confundida de Leonardo. Sintió una rabia que no sabía de dónde venía, una rebeldía contra la situación, y al mismo tiempo, una sensación de vacío. Estaba siendo arrastrado en dos direcciones opuestas. Por un lado, estaba el amor incondicional de Alessandra, la mujer que lo había criado con tanto cariño, pero por el otro, estaba el hombre que le dijo que era su padre, alguien cuya existencia jamás había sabido. En ese momento, Leonardo sufrió un colapso emocional. No sabía qué hacer con toda esa información.
Sentía como si el mundo se derrumbara a su alrededor. Sintió que toda su vida, todo lo que creía verdadero, estaba ahora en duda. Su identidad, su pasado, todo estaba mezclado en una confusión de emociones. Alessandra, desesperada por ayudar a su hijo, intentó hablar con él en privado. Ella lo llevó a una habitación más privada y le pidió que se calmara, tratando de asegurarle que ella todavía era su madre y que nunca estaba solo. Pero Leonardo, mirándola con lágrimas en los ojos, respondió: «Pero, madre, ¿qué pasa con él? ¿Y yo? ¿Quién soy ahora? Soy un hijo falso». Estas palabras rompieron el corazón de Alessandra. ¿Cómo podría explicarle a su hijo que el amor que sentía por él no dependía de una cuestión biológica? ¿Cómo hacerle entender que, independientemente de lo que dijera Marcos, él siempre sería el hijo que ella crió y amó? Marcos, observando desde lejos, sintió una punzada de culpa. Sabía que ese momento no sería fácil para Leonardo. El dolor de la revelación era inevitable, pero estaba decidido a ayudar a su hijo a encontrar su camino. Sabía que tendría que ganarse la confianza de Leonardo, algo que no sucedería inmediatamente. «Estaré aquí, Leonardo», dijo Marcos, intentando transmitir algo de consuelo. «No espero que me aceptes ahora, pero estoy aquí, y lucharé por ser parte de tu vida». Pero Leonardo no estaba dispuesto a aceptar a Marcos en ese momento. Su mente era un desastre. Todavía necesitaba tiempo para procesar todo lo aprendido y decidir quién era, cuál era su lugar en ese nuevo contexto que parecía haberle sido impuesto. Alessandra, observando la lucha interna de su hijo, sabía que necesitaría mucho más que palabras para comprender lo que estaba sucediendo. Lo que ella no sabía era hasta qué punto la lucha interna de Leonardo afectaría profundamente el futuro de todos los involucrados. El dilema de Leonardo no era solo si aceptar o no la existencia de Marcos en su vida. Se enfrentaba a una batalla interna mucho más compleja, el conflicto de identidad que se desarrollaba ante él. Durante toda su vida, Alessandra fue su único referente, la mujer que lo crió con amor y dedicación. Su idea de familia, de quién era, siempre estuvo construida en torno a esa imagen, a esa mujer fuerte y resiliente, que luchó para que él tuviera un futuro mejor. Ahora, frente a la figura de Marcos, el hombre que decía ser su padre biológico, Leonardo se encontraba en una encrucijada emocional y psicológica. Él ya tenía una identidad formada, una percepción de sí mismo, y todo parecía desmoronarse ante la posibilidad de que pudiera haber sido alguien completamente diferente. Marcos, a pesar de sus honestas intenciones, parecía un fantasma del pasado, alguien a quien nunca había conocido y que, en cierto modo, no sabía si quería conocer. La duda sobre cómo sería ser hijo de alguien tan rico, tan diferente a su propia realidad, invadió la mente de Leonardo. Comenzó a preguntarse si su vida habría sido diferente si hubiera sido criado por este hombre. ¿Tendría más oportunidades? ¿O sería alguien diferente, más alejado de la sencillez y la lucha cotidiana de su madre? Estos pensamientos llenaron su mente y se encontró perdido en un mar de incertidumbre. Temía que al aceptar a Marcos, traicionara a Alessandra, su verdadera madre, la que le había dado todo. El sentimiento de culpa era abrumador, como si estuviera dividiendo su corazón en dos mitades y ninguna de las dos estuviera del todo bien. Mientras tanto, Alessandra intentaba mantener el equilibrio, consciente de que, por mucho que su amor por Leonardo fuera incondicional, no podía controlar sus sentimientos. Ella sabía que necesitaba tiempo para procesar todo, pero eso no aliviaba el sentimiento de impotencia. Cada mirada perdida de Leonardo, cada gesto lejano, la dejaba aún más frágil. Ella sabía que estaba luchando por mantener unida a su familia, pero no sabía si podría lograrlo. Marcos, a su vez, sintió el dolor del rechazo, aunque no era algo personal. Comprendió que no podía esperar una aceptación inmediata por parte de Leonardo. El tiempo había sido cruel con ellos y él sabía que tendría que reconstruir todo desde cero. Pero lo que le impidió darse por vencido fue la certeza de que el vínculo entre padre e hijo nunca se desvanecería por completo, sin importar cuánto tiempo tomara. En un momento de reflexión, Leonardo decidió distanciarse de todo y de todos. Necesitaba estar solo para intentar comprender lo que le estaba pasando. Sentado junto al lago, permaneció en silencio, mirando el agua tranquila, como si pudiera reflejar sus dudas e inseguridades. Pensó en la vida que había conocido y en lo que podría ser a partir de ese momento. ¿Qué quería realmente? ¿Qué significaba para él ser hijo? ¿Estaba dispuesto a aceptar a Marcos y su realidad, o preferiría mantener la vida que siempre tuvo con Alessandra? Esta lucha interna se convirtió en uno de los mayores desafíos de Leonardo. Encontrar un equilibrio entre las dos figuras masculinas que ahora llenaban su vida.
El rico y poderoso hombre de negocios, que tenía un mundo aparte del suyo, y la mujer que lo crió, que le había dado todo, pero que también parecía estar perdiendo parte de su espacio en el corazón de su hijo. Mientras tanto, Alessandra intentó actuar con cautela, sin presionar demasiado a su hijo. Ella sabía que cada decisión que tomaba Leonardo sería crucial para su futuro. Ella solo quería asegurarse de que él no se perdiera en ese proceso de autodescubrimiento, que no se alejara de sus valores, de lo que realmente lo hacía feliz y realizado. La madre, aunque dolida, estaba dispuesta a aceptar el dolor de su hijo y acompañarlo en cada paso del camino. El proceso sería largo, difícil y lleno de altibajos, pero ella sabía que, en el fondo, lo que importaba era el deseo de su hijo de buscar su verdadera identidad, la libertad de decidir quién sería a partir de ahora. El futuro de Leonardo estuvo, pues, marcado por una gran reflexión sobre quién era y quién podría ser al lado de Marcos. La idea de que una persona no puede definirse únicamente por su pasado biológico, sino también por las elecciones y sentimientos que realiza a lo largo de la vida, tomó forma en la mente de Leonardo. Alessandra estaba en un momento de total fragilidad emocional. Lo que más la asustaba no era el hecho de tener que compartir a Leonardo con un hombre al que él podría, o no, considerar su padre biológico. No fue su pérdida de control sobre la situación. Lo que realmente la angustiaba era el miedo a perder la conexión profunda e inquebrantable que siempre había tenido con Leonardo. Ella sabía que durante todos estos años, ella había sido el pilar que había apoyado a su hijo. Ella fue madre, padre, amigo y confidente. Sus sacrificios fueron inconmensurables y su dedicación incuestionable. Ella lo dio todo para criar a Leonardo con los mejores valores, tratando de que la falta de un padre físico no le afectara. La idea de que ahora él pudiera estar más interesado en Marcos que en ella le hizo sentir un dolor que nunca antes había experimentado. Pero al mismo tiempo, Alessandra también entendió que este era un momento de transición, un momento inevitable. Ella no pudo impedir que Leonardo buscara su identidad y explorara la posibilidad de tener un padre biológico a su lado. Ella sabía que esa parte de su vida, que hasta entonces parecía resuelta, ahora estaba siendo reescribida por algo fuera de su control. Durante todo el proceso, Alessandra pasó por momentos de pura angustia. Miró a Leonardo y vio a un niño dividido, perdido en sus emociones, todavía tratando de encontrarse a sí mismo en este nuevo escenario. Se preguntó si debía ser más estricta, estar más presente o si simplemente debía darle espacio a su hijo para que encontrara su propio camino, incluso si eso significaba distanciarse de ella. Pero había un dolor aún más profundo que la consumía. El sentimiento de que podría estar perdiendo a su hijo por un hombre que, en esencia, no había sido responsable de criarlo. Aunque Marcos era el padre biológico de Leonardo, no tuvo ningún papel en su educación, su formación moral o sus experiencias de vida. Ese sentimiento de ser una segunda opción fue un cuchillo afilado que cortó el corazón de Alessandra. Ella quería proteger a Leonardo, pero no sabía cómo hacerlo sin cargarlo con sus propios miedos e inseguridades. Cuando Alessandra pidió consejo a sus amigos cercanos, todos la apoyaron y le dijeron que había hecho el mejor trabajo posible. Ella lo sabía, pero por dentro estaba en una tormenta constante de pensamientos y miedos. La duda sobre cómo seguir adelante, cómo mantener fuerte su relación con Leonardo, qué hacer con la aparición de Marcos, todo eso la hacía sentir sola, perdida en una situación que nunca había imaginado. Sin embargo, la verdadera dificultad de Alessandra no fue simplemente aceptar que Marcos pudiera entrar en la vida de Leonardo. Lo que la torturaba era la posibilidad de que, al aceptar esta nueva realidad, también estuviera aceptando una especie de reemplazo. La idea de que el amor de su hijo pudiera ser compartido, o incluso reemplazado por un hombre al que ni siquiera conocía bien, era una batalla psicológica que no la dejaba en paz. Además, la presión social era otra preocupación constante para Alessandra. En una sociedad donde el concepto de familia estaba tradicionalmente vinculado a la presencia de un padre y una madre, ella se encontró cada vez más aislada. Las personas que la rodeaban, aquellas que tal vez nunca hubieran entendido la lucha de ser madre soltera, ahora veían esta historia con una mezcla de curiosidad y juicio. Se preguntó qué pensaban los demás de ella. ¿Pensarían que ella fracasó? ¿Que ella no era lo suficientemente buena? ¿Que, al criar a un hijo sola, debería haber previsto que un día él buscaría a su padre biológico? Estas dudas comenzaron a consumir a Alessandra, minando su confianza. Y una vez más, se encontró insegura de la mejor manera de proteger el corazón de su hijo sin asfixiarlo con sus propias inseguridades. Pero en el fondo, Alessandra sabía que lo que realmente importaba era el amor que existía entre ella y Leonardo. Ella sabía que su vínculo, construido durante tantos años de lucha,
sacrificio y amor incondicional. Era algo que nadie podía quitarles. Aunque el escenario estaba cambiando, aunque nuevas figuras entraban en escena, su amor era inquebrantable. Ella necesitó entonces encontrar la fuerza para aceptar a Marcos en su vida y en el corazón de su hijo, sin perderse en sus propias inseguridades. Para lograrlo, tendría que aprender a confiar en Leonardo, permitiéndole explorar esta nueva relación sin el sentimiento de pérdida que tanto la aterrorizaba. Alessandra finalmente tomó la difícil decisión de darle espacio a Leonardo y Marcos para que se conocieran. Ella sabía que él lo necesitaba. Ella necesitaba esto. Pero al mismo tiempo, tenía que aferrarse a la esperanza de que, al final, la verdadera relación entre madre e hijo era única e irrepetible, y que su amor nunca podría ser reemplazado. La noticia de la llegada de Marcos a la vida de Leonardo provocó una ola de emociones contradictorias. Para muchos, parecía una oportunidad de ver finalmente cómo se rehacía el eslabón perdido y de ver que le tenía reservado la vida a esta historia inusual. Pero para Alessandra, cada paso que daba Marcos hacia Leonardo era un desafío emocional, una batalla que aún no sabía cómo ganar. Cuando Marcos llegó al barrio donde vivían Alessandra y Leonardo, se propuso presentarse a la mujer que había criado sola a su hijo, alguien a quien solo conocía por las historias que había escuchado de los pocos amigos que aún le quedaban de su pasado. Se acercó con una actitud respetuosa, pero con una inmensa carga de culpa, ya que, a lo largo de los años, había sabido de la existencia de Leonardo sin haber hecho nunca nada para buscarlo. Ahora, se encontraba ante el desafío de construir una relación con alguien que ya no era un niño, sino un adolescente con sus propias emociones y una historia ya trazada por Alessandra. El encuentro entre Marcos y Alessandra no fue lo que él imaginaba. Siempre se preparaba para un posible enfrentamiento, pero no con la mujer que, aunque visiblemente conmocionada, se mantenía firme en su postura. Alessandra no estaba dispuesta a dar ningún tipo de perdón inmediato. Lo que ella quería, más que nada, era entender lo que Marcos realmente quería. ¿Estaba allí porque se sentía culpable? ¿O estabas allí porque genuinamente querías ser parte de la vida de tu hijo? Marcos, por su parte, se sentía profundamente incómodo. Sabía que no tenía los derechos de un padre que había estado presente, y ese pensamiento lo consumía. No sabía cómo iniciar esa conversación, cómo romper el hielo después de tantos años de ausencia. Lo único que sentía era un enorme agujero dentro de él, una sensación de ser un extraño. Sabía que no sería fácil para Alessandra aceptarlo, pero lo que no esperaba era que la madre de Leonardo lo mirara con una mezcla de frialdad y desconfianza. No había lugar para una cálida bienvenida. El dolor de todos esos años, la lucha silenciosa de Alessandra, estaba allí, visible, casi palpable. Para Alessandra, el encuentro con Marcos sacó a la luz una serie de cuestiones no resueltas. Ella lo miró y vio a un hombre que ahora se veía obligado a lidiar con la paternidad de un hijo que no había criado. Alessandra sabía que el tiempo no se podía recuperar, que por mucho que Marcos quisiera corregir sus errores, ya había fallado a Leonardo en momentos cruciales de su vida. Y, por mucho que supiera que él tenía derecho a buscar una relación con su hijo, Alessandra no sabía si podría aceptar esa idea sin que sus propios sentimientos de rechazo se intensificaran. Durante la reunión, Marcos intentó ser lo más honesto posible. Habló de su ausencia, de las razones por las que se alejó de su familia, y de cierta manera, confesó la vergüenza que sintió por nunca haber buscado a su hijo. Explicó que su vida siguió un camino complicado, con presiones familiares y personales que lo alejaron de sus responsabilidades. Pero Alessandra, con la mente clara y el corazón pesado, no se impresionó por las palabras. Lo que más quería saber era cómo pensaba actuar ahora. ¿Cómo pretendió, después de tanto tiempo, ocupar el espacio de un padre que nunca estuvo presente? Marcos, por mucho que quisiera convencer a Alessandra de sus buenas intenciones, sabía que no podía borrar el pasado. Lo que tenía ahora era solo la esperanza de una reconciliación, pero no tenía la respuesta a las preguntas que rondaban el corazón de Alessandra. ¿Qué podía ofrecerle a Leonardo que no fuera una falsa promesa? La brecha entre el deseo de conectarse con su hijo y la realidad del dolor de la madre parecía inmensa. La conversación no fue fácil. Hubo momentos de pesado silencio, donde Alessandra miraba a Marcos sin poder ocultar su frustración. No quería ser grosera, pero tampoco quería que él pensara que su presencia podría borrar la ausencia de tantos años. Para ella, el vínculo entre ella y Leonardo no era algo que pudiera ser interrumpido simplemente por un hombre que de repente quisiera asumir el papel de padre. Leonardo, a su vez, observaba el encuentro desde lejos. Estaba dividido entre la curiosidad y la ansiedad.
Sabía que esta era su oportunidad de conocer finalmente al hombre que había considerado durante toda su vida como su padre biológico. Pero al mismo tiempo, sentía una inmensa lealtad hacia la mujer que lo crió, que hizo todo por él. El corazón de Leonardo estaba atrapado entre el deseo de conocer sus verdaderos orígenes y el amor que sentía por Alessandra, una mujer que, durante toda su vida, fue su única fuente de apoyo. Cuando Marcos y Alessandra se despidieron, se dio cuenta de que el proceso de reconciliación no sería rápido. Se necesitó más que solo palabras para construir una relación sólida con su hijo, más que solo una disculpa. Tomó tiempo, paciencia y sobre todo, respeto. Marcos sabía que tendría que demostrar, día tras día, que estaba dispuesto a ser el padre que Leonardo merecía. Y Alessandra también sabía que tendría que aprender a confiar de nuevo, lo que no sería fácil. Lo que estaba claro para todos era que a partir de ese momento el camino sería largo y lleno de desafíos. La relación entre Marcos y Leonardo apenas comenzaba, pero el viaje de Alessandra era uno que no sabía cómo seguir. El amor de una madre es un sentimiento difícil de superar y, al mismo tiempo, imposible de reemplazar. Sin embargo, la vida continuó, y ahora más que nunca, Alessandra tendría que lidiar con la llegada del hombre que, poco a poco, comenzaría a formar parte de la vida de Leonardo. Leonardo comenzó a vivir una realidad que ningún joven debería tener que afrontar: el papel de árbitro entre dos mundos. De un lado, la madre que lo crió con tanto amor, sacrificio y valentía. Por otro lado, el padre biológico que surgió del pasado. Ahora intenta, después de tantos años, construir un puente entre ellos. Pero no era un puente sencillo ni tampoco seguro. Era un equilibrio frágil entre pertenencia y gratitud, entre origen y cuidado, entre sangre y corazón. El niño, hasta entonces lleno de certezas simples, se encontró ahogado en preguntas complejas. ¿Debería darle una oportunidad al hombre que decía ser su padre? ¿Estaría traicionando a Alessandra si aceptara acercarse a Marcos? ¿O te estarías negando la oportunidad de entender de dónde vienes? Por la noche, acostado en su cama, Leonardo miraba al techo con los ojos húmedos y la mente llena. Se sentía dividido, presionado y lo peor de todo, no podía hablar con nadie sin miedo a lastimar a alguien. Alessandra, aún intentando disimularlo, dejó escapar a través de sus gestos el malestar que sentía. Un simple silencio en el desayuno. Una mirada lejana cuando Leonardo hablaba de Marcos. La vacilación en permitir un encuentro privado entre padre e hijo. Para Leonardo, todo esto era como cargar con un peso que no era suyo, como si de repente se hubiera vuelto responsable de los sentimientos de dos personas que nunca supieron vivir juntas. Marcos, por su parte, empezó a intentar hacerse presente. Intentó mostrarse accesible, paciente, intentando no forzar la intimidad, pero dejando siempre claro que quería estar ahí. Llevó libros que pensó que podrían gustarle a su hijo, le preguntó sobre la escuela, sus gustos musicales e incluso se ofreció a enseñarle a tocar la guitarra, algo que él mismo había aprendido en su juventud. Pero incluso estos pequeños intentos crearon dudas en Leonardo. ¿Fue afecto verdadero o solo una demostración para limpiar la conciencia? La confusión creció a medida que pasaban los días. En cada encuentro con Marcos, Leonardo regresaba a casa con más preguntas que respuestas. Y cuando intentaba abrirle su corazón a Alessandra, ella se limitaba a sonreír dulcemente y a decirle: «Lo importante es que seas feliz, hijo mío», aunque sus ojos revelaban el dolor que guardaba en el pecho. Esa respuesta aparentemente generosa hizo que Leonardo se sintiera aún más atrapado, porque sabía que, en el fondo, nada sería tan simple. Llegó un momento en el que Leonardo tuvo que tomar una decisión: aceptar la invitación de pasar un fin de semana con Marcos. La propuesta parecía inocente: un viaje, tal vez un viaje de campamento, una oportunidad de hablar lejos de la presión emocional. Alessandra dudó, pero con el corazón apesadumbrado, aceptó. Y ese fin de semana, Leonardo conoció una faceta de Marcos que lo sorprendió. Descubrió historias de su juventud, recuerdos de su abuela paterna, fotos antiguas que nunca había visto. Al mismo tiempo, extrañó la seguridad que solo la presencia de Alessandra ofrecía. Fue en ese momento, al regresar a casa, cuando Leonardo comprendió que no necesitaba elegir entre uno u otro. El amor que sentí por Alessandra fue incondicional, profundo y eterno. Pero eso no le impidió construir una nueva relación con Marcos. No se trataba de reemplazar a nadie, sino de reconocer que su historia estaba compuesta de muchas capas y que todas ellas, de alguna manera, eran parte de quién era. Entender esto no resolvió todos los conflictos. De lo contrario, la tensión entre los adultos continuó existiendo. Marcos quería más tiempo con su hijo.
Alessandra temía que él le quitara lo que ella había construido durante toda su vida. Leonardo sintió que necesitaba protegerlos a ambos, al mismo tiempo, protegerse también a sí mismo. Este conflicto interno lo maduró de manera brutal. Ya no era solo un niño criado con amor. Se convirtió en alguien que afrontó decisiones difíciles, que comprendió el peso del silencio, el impacto de las decisiones y el dolor de tener que ser justo cuando el corazón está dividido. Descubrió que crecer a veces implica aprender a caminar sobre cuerdas invisibles, tratando de mantener el equilibrio entre el amor de ayer y las posibilidades del mañana. El ambiente tenso, que hasta entonces parecía contenido en miradas y silencio, estalló como una tormenta cuando Marcos apareció en casa de Alessandra acompañado de un abogado. Estaba decidido a luchar en los tribunales por la custodia de Leonardo. ¿La justificación? Tengo derecho a ser padre plenamente. Quiero corregir los errores del pasado. Pero para Alessandra, no se trataba de arrepentimiento ni de amor, se trataba de poder. Sobre intentar borrar años de ausencia de un frío plumazo de juez. El golpe fue brutal. Alessandra, que había dedicado cada centavo, cada minuto y cada sueño al bienestar de Leonardo, ahora se encontraba en la posición de ser un obstáculo para que el padre biológico ejerciera su papel. Se sintió disminuida, como si todo lo que había sido, madre, protectora, consejera, enfermera, amiga, educadora, pudiera ser cuestionado por un documento judicial. En el barrio comenzaron los rumores. Algunos pensaron que Marcos tenía razón, que todo hijo necesitaba conocer y vivir con su padre. Otros, más cercanos a la historia real, defendieron a Alessandra con uñas y dientes. Pero para ella, el juicio que más importaba no era el del pueblo, sino el de su hijo, y sobre todo, el de la justicia. Una justicia que muchas veces no entiende de lazos invisibles, que no mide cariños, ni entiende de noches de insomnio ni de abrazos en tiempos de fiebre. Leonardo observó todo en silencio al principio. Observó los papeles sobre la mesa de la sala, las llamadas telefónicas, los ojos llorosos de su madre, las visitas frías del abogado. Marcos intentó parecer racional, diciendo que solo quería lo mejor para su hijo. Pero en el fondo, no se daba cuenta de que su intento de reparación le hacía más daño que curación. La batalla tuvo lugar en los tribunales. La defensa de Marcos alegó estabilidad financiera, buenas condiciones para ofrecer educación de punta, viajes, oportunidades. Alessandra basó su respuesta en hechos vivos, fotos, vídeos, boletines, testimonios y sobre todo, el amor que nunca tuvo fecha de inicio ni de fin. Fue un duelo entre sangre e historia, entre ADN y cuidado. Pero la herida más grande se abrió en el interior de Leonardo. Se encontró reducido a un hombre en un pleito, como si su testamento no tuviera peso. Como si fuese simplemente algo por decidir, y no alguien que siente, que piensa, que vive. El dolor de ver a tu madre llorando en la habitación, escondida detrás de la puerta cerrada. La ira de escuchar a su padre decir que todo estaría bien, mientras le impone con fuerza su presencia. Y en este mar de documentos, estrategias y argumentos, Leonardo comenzó a madurar aún más. Decidió que no sería espectador de su propia vida. Buscó un consejero en la escuela y pidió hablar con el juez a cargo del caso. Y con palabras sinceras, dichas con la calma de quien ha vivido mucho en poco tiempo, habló de los años pasados con Alessandra. Habló de sus miedos de infancia, de sus cumpleaños sencillos, de sus cuidados, de sus cicatrices. Dijo que no rechaza a Marcos, pero que nadie tiene derecho a borrar el pasado que lo formó. El juez, conmovido por el testimonio, suspendió temporalmente el procedimiento. Pidió a Alessandra y Marcos participar en sesiones de mediación familiar. No para decidir la propiedad de un hijo, sino para encontrar un punto de encuentro, un terreno neutral donde el amor no sea una guerra, sino un nuevo comienzo. Pero todavía era demasiado pronto para hablar de paz. Lo que vino a continuación fue la prueba definitiva para todos. Porque cuando el corazón de un niño está en el centro de una disputa, no hay ganadores, solo heridas que necesitan mucho más que tiempo para sanar. Fue durante una de las sesiones de mediación ordenadas por el tribunal que sucedió algo inesperado. Alessandra, por primera vez, aceptó escuchar a Marcos con el corazón un poco más abierto, aunque con cautela. Ella no esperaba perdón, mucho menos reconciliación. Pero había algo en su rostro, un cansancio profundo, una culpa reprimida, como si estuviera a punto de confesar un viejo crimen. En la sala reservada del tribunal, frente al mediador, el silencio incómodo y la mirada de Leonardo, que seguía todo con la madurez de quien perdió la inocencia demasiado pronto, Marcos respiró profundamente. Lo que dijo a continuación no solo cambió toda la historia, sino que también conmovió los corazones de todos los presentes. Alessandra,
Sabía quién eras. Sabía dónde trabajabas. Vi las noticias sobre el bebé abandonado en la plaza. Y supe que ese bebé era mío. El silencio era absoluto. El mediador se quedó congelado. Leonardo dejó de respirar por un momento. Alessandra, en shock, no pudo decir nada. Marcos continuó. En ese momento, mi familia me obligó a tomar una decisión. Me amenazaron. Dijeron que arruinaría la reputación del negocio. Que si aceptaba a este bebé, un niño nacido fuera del matrimonio con una mujer desconocida, sería desheredada. Fui una cobarde. No me enfrenté a nadie. No te contacté. No le contacté a él. Fingí que no se trataba de mí. Sus palabras llegaron como un terremoto en cámara lenta. Alessandra, con lágrimas en los ojos, se levantó de la silla. Todo lo que había vivido, cada adversidad, cada sacrificio, y él lo sabía. Él eligió no hacer nada. Pero antes de que ella saliera de la habitación, continuó, casi en un susurro. Durante todos estos años, te seguí a distancia. Doné anónimamente al hospital donde trabajabas. Pagué parte de la beca de Leonardo en la escuela sin que lo supieras. Fue la forma cobarde que encontré de estar cerca, pero siempre escondido. Leonardo, al oír eso, sintió una mezcla de ira y alivio. Por primera vez, algo tenía sentido. ¿Por qué las facturas escolares disminuyeron repentinamente? ¿Por qué a veces la madre parecía sorprendida ante una ayuda misteriosa? Pero eso también dolió. Porque creció creyendo que lo habían descartado, y en cierto modo, así fue. Alessandra, al salir de la habitación, lloró como no había llorado en años. Lloró por la traición, por el dolor de la omisión, pero también por el alivio de comprender lo que nunca tuvo sentido. La historia de Leonardo no fue la de un abandono total. Fue una historia de malas decisiones, de cobardía y ahora, tal vez, de redención. En el tribunal, este nuevo capítulo reconfiguró el proceso. El juez solicitó una reevaluación de la custodia basándose en esta revelación. La prensa descubrió el caso. Todo el país estaba hablando. Y el niño encontrado en la plaza volvió a ser noticia, pero esta vez no como víctima, sino como símbolo de una familia que, aunque destrozada, intenta encontrar su camino de regreso. Y cuando todo parecía dicho, un último sobre llegó a casa de Alessandra. Un testamento firmado por la abuela paterna de Leonardo, fallecida unos meses antes. Dentro, una carta, y un secreto que lo cambiaría todo de nuevo. El sobre era sencillo, de color marfil, sellado con cera roja y con el escudo de la familia Bellucci grabado en el sello. Alessandra, al ver aquello, sintió un escalofrío recorrer su columna. Nunca había puesto un pie en la mansión Bellucci. Todo lo que sabía sobre ese linaje provenía de las noticias, las revistas de negocios y los pocos comentarios de Marcos, siempre rodeados de resentimiento y silencio. Ahora, esa carta parecía abrir una puerta al pasado que nunca le habían permitido cruzar. Se sentó en el porche, con Leonardo a su lado, y abrió el sobre con manos temblorosas. En el interior, una hoja gruesa, escrita a mano con delicada tinta azul. La letra era firme y elegante. Y a pesar de la avanzada edad de la autora, no había vacilación en sus palabras. A la señora Alessandra Conti. Si esta carta ha llegado a tus manos es porque el destino, ese viejo caprichoso, ha querido revelar la verdad cuando yo ya no esté. Soy Constanza Bellucci, madre de Marcos, y sí, abuela de Leonardo, el niño que criaste con tanto amor y coraje. Necesito comenzar diciendo, perdóname. Perdóname por la omisión, la dureza y el miedo que me hicieron una mujer amargada. Cuando me enteré de la existencia de Leonardo, lo confieso, fue como si hubiera explotado una bomba en mi sala de estar. La vergüenza, el orgullo, el miedo a lo que dirían los demás, todo me cegó. Le prohibí a Marcos que te buscara. Amenacé con echarlo de casa y borrar su nombre de la historia familiar. Y él, cobarde y frágil como era en ese momento, obedeció. Pero los años pasaron, y la culpa me envejeció más que la edad. Observé desde lejos. Contraté investigadores. Vi fotos tuyas llevando a Leonardo a la escuela, tomándole la mano en las citas médicas, celebrando cumpleaños sencillos pero amorosos. Y cada imagen era como una flecha en el pecho. Porque ese chico, al que negué, era exactamente lo que nuestra familia necesitaba. Alguien honesto, verdadero, fuerte. Alessandra dejó de leer. Los ojos llorosos impidieron que se formaran las palabras. Leonardo, en silencio, apretó con fuerza la mano de su madre, como si ella pudiera desplomarse allí mismo. Ella respiró profundamente y continuó. En el testamento que le dejé a mi abogado, Leonardo es reconocido oficialmente como heredero legítimo de la familia Bellucci. No por obligación,
sino por justicia. Tendrá derecho a la propiedad en Florencia, a las acciones de la empresa familiar y a todo lo que Marco, en su juventud, se negó a aceptar. Pero más importante que todo esto, tiene mi perdón. Y si me permiten una última petición, díganle que su abuela lo quería a su manera, aunque fuera demasiado tarde. Firmado. Constanza Bellucci. La carta cayó en el regazo de Alessandra, como si pesara el mundo. Y en el silencio de aquel balcón, madre e hijo se abrazaron como nunca antes. Entre lágrimas, promesas y alivio, comenzó a escribirse una nueva historia, ya no de abandono, sino de reconciliación, de legados que van más allá del dinero y el honor. El salón de baile de la antigua finca Bellucci en Florencia parecía más un plató de cine que una finca. Tapices colgados en las paredes como testigos silenciosos de la historia de la familia. Los retratos de los antepasados miraban desde arriba con expresiones rígidas, como si cuestionaran la presencia de ese joven de sencillas zapatillas y mirada atenta, parado justo en medio de todo. Leonardo no se sentía parte de ese mundo. Se sintió intrusivo. A su lado, Alessandra lo observaba con silencioso orgullo, pero también con miedo. Sabía que en ese momento, su hijo tenía en sus manos no solo la oportunidad de cambiar su vida, sino también el poder de romper o restaurar todo un linaje. La carta de la abuela todavía estaba doblada en el bolsillo de su chaqueta, como una cicatriz escrita. El abogado, un hombre delgado y meticuloso, terminó de explicar los detalles técnicos del testamento, pero Leonardo apenas escuchó. La pregunta martilleaba su cabeza. ¿Qué hacemos ahora? Él podía aceptarlo todo. Dinero, acciones, bienes raíces, viajes, poder. Tendría seguridad para el resto de su vida. Nunca más vería a su madre luchar el doble para pagar las cuentas. Nunca más escucharía el despertador sonar a las 5 de la mañana. Pero junto a todo esto, también llegaría el nombre Bellucci. Un nombre que lo rechazó, que lo borró, que solo fue recordado después de la muerte de quien más lo rechazó. También podría negarme. Devuélvelo todo, mira a ese abogado lleno de formalidades y dile, quédate con todo. Ya tengo lo que necesito. Sería un gesto de fuerza, de identidad, de alguien que no necesita apellido para demostrar su valor. Pero, ¿sería sincero? ¿O fue simplemente un orgullo herido tratando de protegerse del dolor? La tercera opción era la más difícil, perdonar. Acepta todo, pero sin arrogancia. Honrar la sangre, aunque haya sido negada. Usa lo que heredaste para crear algo nuevo. Tal vez una fundación, un proyecto social, un hospital que lleve el nombre de la madre en lugar de la abuela. Haga que ese dinero viejo sirva para un propósito limpio, vivo y justo. Leonardo caminó lentamente hacia el porche de la propiedad. La vista daba a un campo de olivos que se extendía hasta el horizonte dorado. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de color naranja. Allí, en silencio, con los ojos húmedos y el pecho apretado, tomó su decisión. Cuando regresó, el abogado se puso de pie, esperando una respuesta. Leonardo lo miró y dijo con firmeza: acepto la herencia, pero con una condición. Cada mes, una parte será donada a un fondo a nombre de Alessandra Conti, mi madre. Y otra parte se utilizará para construir un orfanato en Sao Benedito. Un lugar donde niños rechazados como yo podamos crecer con dignidad, amor y un nombre. El abogado asintió en silencio, sorprendido por la madurez de aquel joven. Alessandra, con lágrimas corriendo por su rostro, se acercó a él y lo abrazó como el día que lo conoció en la plaza. Solo que ahora no había ninguna incertidumbre. Solo orgullo. En ese momento, Leonardo no eligió el dinero. Ni siquiera venganza. Él eligió el amor. Si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, si en algún momento te sentiste emocionado, contuviste la respiración o sentiste ese nudo en la garganta, entonces este canal es para ti. Aquí cada historia está contada con alma, con verdad, con el cariño de quien sabe que al otro lado hay alguien sintiendo cada palabra. Entonces si crees que el amor aún puede vencer al abandono, que el perdón es más fuerte que la venganza, y que historias como esta merecen ser contadas, haz clic en el botón de suscripción, activa la campana para no perderte los próximos episodios y deja un me gusta ahora, porque cuando lo haces, YouTube entiende que ese contenido tiene valor. Y luego, juntos, llevamos este mensaje a más personas que necesitan escucharlo. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia fue hecha para ti. Y ahora, es tu turno de ser parte de ello. Corazón amarillo. Nos vemos en el próximo video.